Y ahora quiero presentar a un gran amigo, un gran médico reconocido nacional e internacionalmente. Él es el doctor Víctor Manuel Ilizaliturri Sánchez, jefe de la División de Cirugía Articular del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR. Él es profesor titular del curso de reconstrucción articular, cadera y rodilla. Es profesor adjunto del curso de ortopedia y siempre es importante escucharlo porque realmente tiene mucho conocimiento en el tema del reemplazo de cadera y de rodilla. Y hoy te agradezco mucho, Víctor, tu presencia y sin más preámbulo te dejo el micrófono. Gracias. Antes de empezar, te agradezco a ti la invitación. Es un honor estar aquí en esta sesión con ustedes y me uno a las felicitaciones para ti. Realmente, pues qué orgullo ser tu amigo y realmente es un privilegio estar contigo en este evento. Vamos a hablar del abordaje lateral versus el abordaje anterior y por qué sí lo hacemos o por qué no lo hacemos. Creo que, como lo dijo la doctora Frida, es una situación que hoy ha adquirido mucha relevancia y mucho de ello quizá tenga que ver con algo de marketing y no tanto con algo de ciencia, y vamos a analizar esta situación. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que ha pasado con las prótesis. Si nosotros analizamos cómo se han desarrollado los abordajes, más o menos desde los 60, que fue cuando se empezó a desarrollar la tecnología del reemplazo articular en la cadera, y hasta los 80, lo que más preocupaba era conseguir una exposición reproducible y lograr colocar una prótesis de manera estable para que la cirugía fuera exitosa. En realidad, todos estos años hasta los 80, quizá se desarrolló la tecnología, las prótesis, y más o menos ya es en los 80 cuando empieza a hacerse esto de manera rutinaria en muchísimos centros en el mundo, y ahí adquieren mucha relevancia dos abordajes, que es el abordaje lateral directo y el abordaje posterior. Ya entre los 80s y los 2000 se limitó francamente la necesidad de las osteotomías y empezaron a surgir muchas publicaciones referentes al abordaje posterior y al abordaje lateral directo. Ya en la década de los 2000 viene el auge de la cirugía mínima invasiva. Nos enfocamos a limitar el tamaño de las incisiones, a limitar el daño a los tejidos blandos y a disminuir el tiempo quirúrgico, el tiempo de hospitalización. De ahí viene también el desarrollo del abordaje primero de doble incisión y luego el abordaje anterior que ya se utilizaba a finales de la década de los 90, retoma un auge importante. Se abandona el abordaje de doble incisión, pero se retoma la parte anterior de ese abordaje y empieza a desarrollarse entre la década de los 2000 y hasta el 2020, que realmente ahora pues se ha convertido en una herramienta de marketing muy grande en muchísimos países, principalmente en Estados Unidos. Probablemente lo más relevante hoy sea la situación de la rápida recuperación. Hoy además queremos que el paciente tenga poco dolor, se levante rápido y se vaya pronto a su casa. Y en muchas situaciones se exagera un poquito en este sentido. Esta es una revisión que hice en el año 2007, cuando era el auge de la cirugía mínima invasiva. Me pidieron participar en un foro en donde revisara la cirugía mínima invasiva en cadera. Utilizando estas palabras, Minimal Invasive Total Hip Replacement, encontré 39,000 resultados en ese entonces en PubMed. El día de ayer hice el mismo ejercicio para el abordaje anterior y escribiendo ahí, como lo ven, Direct Anterior Total Hip Arthroplasty, ahí encontramos 931 resultados. Y en el Anterior Total Hip Arthroplasty sin el Direct Anterior, más o menos encontramos 2,400 resultados.
¿Qué quiere decir esto? Ya están siendo disponibles algunas evidencias científicas que tienen que ver con lo que aporta o no este abordaje. Y vamos a revisar un poco de la literatura. Vamos a iniciar comparando lo que es el abordaje lateral con el abordaje posterior. Me parece interesante este estudio en el cual se evaluaron pacientes de forma prospectiva aleatorizada, 28 de ellos en abordaje posterior y 21 en abordaje lateral directo. Y a ellos se les evaluó hasta 2 años y ahí no se reportaron diferencias significativas en Trendelenburg o en índice de luxaciones. Tampoco se encontraron diferencias significativas en WOMAC, en SF36, y después de las 12 semanas prácticamente estos fueron iguales. Esto es relevante porque se discute mucho que si el abordaje posterior se luxa o que si el abordaje lateral cojean. En realidad, con grandes series de centros importantes se ve que cuando están bien hechos no existen esos problemas. Perdón, como que se me traba un poquito. Aquí, bueno. En cuanto a esto, ya vimos, hay mucha literatura que se refiere a la insuficiencia de glúteo, pero en relación a las revisiones sistemáticas, en realidad esto no es tan aparente. Ahora sí vamos a ver lo que es el abordaje anterior contra el abordaje posterior. Bueno, en cuanto al lateral directo contra el anterior, en esta revisión sistemática en la cual se encontraron 3 estudios que tenían 24,853 caderas, vieron que no había diferencia en la colocación de implantes, no había diferencia en osificación heterotópica, índice de reoperaciones o infección, pero sí había diferencia significativa en la presencia de Trendelenburg y de discrepancia entre los miembros inferiores en los pacientes operados de lateral contra anterior, más siendo el lateral. Pero también encontraron que había más índice de luxación y más índice de fracturas periprotésicas cuando se realizaba abordaje anterior. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Probablemente tiene que ver con la diferencia en la curva de aprendizaje. Nosotros aproximadamente hace 20 años estamos utilizando un abordaje lateral directo que en ese entonces se desarrolló un poco más hacia la técnica mínima invasiva y literalmente hemos operado miles de pacientes utilizando este abordaje. Les voy a resumir cómo es el abordaje que utilizamos. Hacemos la incisión en el tejido graso y hacemos una pequeña ventana exponiendo bien la banda iliotibial. Después se hace la incisión en la banda iliotibial y nos gusta identificar perfectamente el glúteo medio, el trocánter mayor y el vasto lateral. Entonces hacemos un abordaje en palo de hockey sin interrumpir las fibras en sentido horizontal en ningún momento, sino que solo lo cortamos en la dirección de las fibras. Posteriormente, despegamos las inserciones reflejas del vasto. Aquí vemos el glúteo menor. Y aquí podemos ver cómo se levanta el glúteo menor y ya exponemos completamente la cápsula de la articulación. Aquí ya está luxada la cadera, una vez retirada la cápsula anterior, y posteriormente marcamos el corte específicamente para la prótesis. En este caso fue una prótesis Meta. Aquí vemos el corte para la prótesis y vemos cómo la exposición es muy buena. Aquí está colocada la raspa y luego colocamos dos separadores Hohmann doble angulados en la parte anterior del acetábulo. Traccionamos hacia atrás el fémur y colocamos unos clavos de Charnley en la parte proximal que detienen el colgajo posterior del glúteo medio y del glúteo menor. Y aquí vemos que nos da un muy buen acceso al acetábulo y nos permite colocar el implante perfectamente bien. Después se coloca y se hacen las pruebas para colocar el componente definitivo. Se reinserta el glúteo menor, reconstruimos el glúteo medio y el vasto lateral. Y aquí tienen este caso. Este es el abordaje como lo hemos hecho, ya lo dije, desde hace 20 años.
¿Por qué creemos que este abordaje sigue siendo actual y no he cambiado hacia la moda o el tren del abordaje anterior? Bueno, para empezar, tengo ya muchísima experiencia con este abordaje y estoy muy contento con los resultados, tanto funcionales como los resultados que logro tener en caderas complejas. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Si vemos, esta cadera tiene una protrusión bien importante y vemos cómo prácticamente todo el cuello está cubierto con la parte anterior del acetábulo. Probablemente si nos metemos con un abordaje anterior por aquí, sea mucho más difícil tener acceso a esto. Es una deformidad tan compleja, por lo menos a mi entender, que no tengo yo experiencia en el abordaje anterior, es mucho más difícil y esto hay que hacerlo con el abordaje en el que uno tiene experiencia. Este es el resultado de ese caso. Aquí tenemos otro más en el cual hay una deformidad combinada en el acetábulo y en la cabeza del fémur. Aquí, para mí, la exposición tiene que ser muy adecuada, sobre todo en la parte acetabular, hacer una medialización muy adecuada para poder obtener una fijación de los implantes, como ven en la radiografía postoperatoria. Aquí tenemos otro caso complejo en el cual hay una deformidad aún mayor, tenemos un acetábulo un poco elíptico, vemos como en la cadera que se hizo anteriormente del otro lado, quedó un poco alta la copa, aquí hay que medializar, tratar de bajar el centro de rotación, la exposición del fémur también tiene que ser una exposición ideal para corregir esta deformidad. Aquí vemos cómo se ve en la tomografía y a mi entender esto requiere que se haga una exposición reproducible con la que estamos perfectamente cómodos y entendemos muy bien la anatomía. Aquí tenemos un caso un poquito más extremo de una deformidad combinada bien importante. Yo realmente no me atrevería a utilizar un abordaje que no es extensible, que no podemos ampliar, que no podemos entender perfectamente y que nos limita en la visualización. Creo que casos tan complejos como este, sí es conveniente hacerlo a través de un abordaje convencional, como puede ser el abordaje lateral directo o el abordaje posterior. Y aquí pueden ver el resultado de este caso que operamos a través de un abordaje lateral directo. En cuanto a la capacidad de deambulación inmediatamente después, este es un caso bilateral, es un paciente que operamos hace algunos meses, aquí pueden ver las radiografías, y este es el señor justo el día después de la cirugía. Él, por supuesto, autorizó que utilizáramos su imagen. Repito, se hicieron las dos prótesis el día anterior, y aquí lo vemos caminando al día siguiente de la cirugía, las dos hechas con abordaje lateral directo. Esta es una paciente, también artroplastía bilateral en el mismo día. Esta paciente tiene alrededor de 6 semanas y esto ya es en el consultorio. Y esta es la marcha a las 6 semanas después de artroplastía bilateral en un tiempo con el abordaje lateral directo. Aquí pueden ver cómo es perfectamente funcional para subir y bajar escaleras. Y aquí tenemos la prueba de Trendelenburg. Repito, justo a las 6 semanas después. Y vemos, como dice la literatura, en realidad a las 6 semanas esto se iguala con los resultados reportados con el abordaje anterior directo. E incluso nuestra experiencia es que se recuperan muy rápido. Este es un pequeño testimonial que quiero ponerles porque cada vez me enfrento más a este tipo de casos. Soy Alfonso, de 61 años de edad. En agosto de 2019 me hicieron una artroplastía total de cadera con abordaje anterior, el cual me llevó más de 3 meses de recuperación y hoy en día todavía tengo secuelas con insensibilidad en el muslo izquierdo. En el 2021, el doctor Irizarry me hace una artroplastía total de cadera con abordaje lateral y esa me da una recuperación prácticamente inmediata.
Al día siguiente de la cirugía estaba yo caminando con la ayuda de un bastón, el cual utilicé por muy poco tiempo y hoy en día no requiero nada, nunca tuve que tomar medicamento para el dolor, hago mi vida normal, la cara me ha cambiado, me lo dice mi familia y estoy en excelente condición. Gracias. En síntesis, no los quiero aburrir y quizás sea un tema muy interesante para discutir. Las posiciones de cada uno pues son válidas y por supuesto en base a la experiencia de cada quien. Yo les quiero dejar con unas reflexiones. Una artroplastía es una cirugía en el cual colocamos un implante que sustituye a un órgano del paciente, en este caso la cadera. Y si se coloca de manera adecuada, tiene que funcionar bien, idealmente por 20 años o más, no por 2 o 3 semanas, ni por 6 semanas. Queremos obtener un resultado bueno y un resultado que se mantenga bueno a muy, muy largo plazo. Entonces es importante colocar los implantes bien, tratar de no dejar lesiones o no tener problemas. Digo, todos tenemos complicaciones, hay lesiones de ciático, infecciones, luxaciones, pero hay que utilizar la vía que mejor conocemos y con lo que en nuestras propias manos sabemos que vamos a obtener los mejores resultados posibles y probablemente no guiarnos tanto por el marketing o la competencia para decirle al paciente, yo sí lo hago anterior y allá no se lo van a hacer así y le va a costar mucho trabajo recuperarse, etcétera, porque vemos que no es verdad. Una cirugía bien hecha se puede recuperar igual o más rápido. No todos los abordajes anteriores que se hacen en México ni en otros países se hacen de forma ideal y no a todos los pacientes les va tan bien como lo indica el marketing. Y eso es bien importante que lo entendamos nosotros como cirujanos y además se los transmitamos también a nuestros pacientes y decirles que lo que vamos a hacer es lo que mejor creemos que les puede funcionar. Si soy muy bueno para hacer el abordaje anterior, adelante. No estoy en contra de él, simplemente digo, hay que tener experiencia y hacerlo bien como con cualquier abordaje. En algunos estudios parece que el abordaje anterior es mejor en las primeras semanas y después todo se iguala. Nuevamente, estamos ante una cirugía que queremos que tenga resultados ideales durante 20 años o más. También es importante tener en cuenta que complicaciones graves como fracturas y luxaciones se relacionan más a este abordaje, sobre todo al inicio de la curva de aprendizaje. Hay que tener eso bien en cuenta. Es importante que el cirujano entienda su limitación, entienda su entrenamiento y domine la técnica que va a seleccionar y que sea experto y eficiente en esta técnica para lograr obtener los resultados de los que hablamos en las líneas anteriores. También las deformidades más complejas requieren cirujanos más expertos y estos deben de realizar las cirugías en base a la experiencia con la mejor técnica que puedan ofrecer. Hay deformidades que no son para cirujanos que hacen 15 caderas en un año. Hay deformidades que son para gente que hace 200, 300 cirugías al año. Y así es todo. Yo hace 25 años que no me meto un hombro porque no sé ni cómo se llama, pero las caderas sí las hago y como sé que tengo experiencia, hago casos complejos y revisiones, etcétera. Entonces uno tiene que entender sus limitaciones y dónde está parado y qué es lo que puede o no hacer. Y referir los pacientes, se vale completamente referir un paciente en el cual no creemos que tenemos el expertise para manejarlo. Realmente es una serie de reflexiones, perdón porque se me fue la luz, pero espero que esto se haya resuelto de manera adecuada y les haya podido transmitir lo que quería de manera efectiva. Muchas gracias.